Se dice en sentido teológico que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es decir, si el Apocalipsis o revelación del Nuevo Testamento fue escrito por el profeta, vidente, apóstol y escritor y también teólogo Juan, el Antiguo Testamento tiene su respectivo Apocalipsis y es el libro del profeta Daniel. Y nos vamos a ubicar en el capítulo número 11 y observaremos allí en estos textos que vamos a leer algo así como un retrato, como una fotografía de lo que es el personaje del cual estamos hablando en cuanto a su preparación. No estamos hablando realmente del perfil de este ser, del anticristo, pero sí estamos hablando en esta serie escatológica sobre lo que tiene que ver con todo el andamiaje, con todo lo concerniente a la preparación de su gran gobierno espantoso y bestial. En Daniel capítulo 11, a partir del versículo número 36, estaremos leyendo unos versículos y quiero que cuando ustedes lleguen allí confirmen diciendo amén. Gloria al Señor. Dice, y el rey, hablando de un gobernante, hará su voluntad, hablando de su soberbia, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Diga, soberbio. Mire eso, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula, y contra el Dios, con D mayúscula, de los dioses, hablará maravillas. Eso realmente es como un eufemismo para referirse a maldiciones, porque no hablará cosas buenas, sino cosas pasmosas, cosas espantosas y horrorosas. Pero luego dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Es decir, a simple vista, el gobierno de este personaje, cuando ya se ha expuesto, e incluso lo que está sucediendo hoy, se ve como que si todo estuviera fluyendo, y obviamente hace parte de una agenda superior, y es la agenda de Jesucristo que le permite una prosperidad. Luego dice, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Diga, lo determinado. Es decir, aunque estamos hablando de esto, que es la agenda del anticristo, este sería el mensaje número 6, o el mensaje número 5 o 6, bueno, ya son varios, número 5. Este es el mensaje número 5 y estamos hablando sobre esa agenda que se cumplirá. Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Esto es lo que hace que muchos escatólogos conecten al anticristo con un personaje que debe tener por lo menos un linaje de alguna de las tribus de Israel. Ahora dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, hablando de su condición de identidad moral, que en realidad será inmoral, una persona homosexual, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Nótese eso, Dios que sus padres no conocieron. Ahí está hablando de un Dios que le dicen el Dios de las fortalezas, es decir, su ascenso al poder será estrictamente ocultista, satánico también, porque obviamente los políticos de este mundo se valen de lo que sea con tal de llegar al poder. No le importa venderle su misma alma al diablo con tal de llegar al poder. Luego dice, Dios que sus padres no conocieron, estoy en el 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Apocalipsis capítulo 13 y el capítulo 12 describe que este ser tendrá obviamente una adoración hacia ese gran dragón escarlata, ese Dios que se describe acá
como el Dios de las fortalezas, que no es otro que Satanás mismo. Dice, versículo 39, léanlo en alta voz conmigo antes de tomar asiento. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Está hablando de su modelo económico, de su modelo social, de su modelo político, de lo cual estaremos hablando a fondo en las políticas del gobierno del anticristo. Por ahora estamos hablando sobre la agenda del anticristo. Tomen asiento y digamos gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, estamos hablando de varios aspectos ya, y hoy quiero solamente conectarlos de inmediato para por lo menos poder entregarles con la ayuda del Señor lo que nos corresponde o atañe para este tiempo. Cuando usted observa el profeta Daniel, lo que Dios le inspira a escribir al respecto de este personaje tan siniestro llamado el anticristo en el Nuevo Testamento, la bestia también en el Nuevo Testamento a través de Juan, pero acá se lo conoce como el rey que hará su voluntad, como aquel soberbio, como aquel que se engrandecerá, como aquel personaje que tendrá diferentes características, todas y cada una de ellas siniestras. Este personaje se describe en las Escrituras, sobre todo en Apocalipsis capítulo 13, como un ser que no trabajará solo, tendrá una coalición, trabajará coludido, trabajará concatenadamente con un grupo de personajes, y en este caso todos los que puedan rendírsele a él, dice el texto que leíamos, les dará o les colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Habla de un modelo tremendo de toma de territorios y repartir los territorios que no eran de su propiedad, pero finalmente por su imposición gubernamental tomará todo el control de una manera totalitaria. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que este personaje, según Apocalipsis capítulo 13, no trabajará solo, sino que trabajará con una segunda bestia, de la cual la Biblia lo menciona como el falso profeta también, o aquel personaje de carácter religioso con el que trabajarán mancomunadamente. Este personaje, llamado el famoso falso profeta o la segunda bestia, es un personaje que literalmente, según la Biblia, será el promotor principal de lo que se llama la marca de la bestia. Es decir, ni siquiera el anticristo como tal o la primera bestia será quien promoverá esa marca, porque realmente el marcaje o la marcación de la bestia es más que solamente un modelo económico, más que solamente un modelo de salud, más que solamente un modelo de rastreo, será un modelo de adoración. Y en ese sentido habrá un gobernante, de alguna manera un poderoso religioso, que la Biblia lo menciona y del cual no estamos hablando a fondo, solamente estoy mencionando este aspecto en Apocalipsis 13, y es que dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, dice la palabra del Señor, que de alguna u otra manera se les hiciese a todos ellos poner o no pudiesen ni comprar ni vender a menos que tuviesen la marca de la bestia y el número de su nombre. Pero lo que me llama la atención, y es en lo que estamos haciendo énfasis y por lo menos hemos desarrollado en los 4 mensajes inmediatamente anteriores, es que este personaje, antes de marcar al mundo de manera literal, antes de establecer una marcación literal, debe hacer un marcaje, número 1, mental, número 2, almático y número 3, espiritual. Debe marcar la mente, debe marcar el alma y debe marcar el espíritu de todo ser humano, de manera que cuando se enfrenten ante este político espantoso y diabólico, del cual estoy completamente convencido que incluso será un psicópata como tal, por todas sus cualidades, además de ser un poseído, además de ser la encarnación prácticamente misma de Satanás, tendrá todas las cualidades o todas las particularidades de un psicópata, y es lo que vamos a analizar,
porque en el sentido espiritual un apóstata es un psicópata espiritual, porque él es consciente de lo que hace y aún así termina apostatando. Y como observamos en Daniel capítulo 11, este personaje soberbio no será un ignorante del Dios de sus padres, es decir, no es que no conozca de Dios, no es que no haya oído hablar de Dios, porque algunos de alguna u otra manera pretenden mostrar a este personaje como un desgraciado que no tuvo la oportunidad de conocer por lo menos de Dios, es decir, como si ya Dios lo destinó para el infierno y para el lago de fuego, porque él será realmente de los pocos personajes que no irá al infierno directamente, sino que irá directamente al lago de fuego. Y ya algunos tratan de alguna manera de hacerlo como un personaje diferente, como si fuera un desdichado que no tuvo por lo menos la oportunidad de oír, de escuchar, de conocer acerca del verdadero Dios. No obstante, lo que acabamos de leer ahí es que del Dios de sus padres no hará caso y además se engrandecerá sobre todo Dios con D minúscula, terminará honrando a un Dios que es totalmente la misma fuerza de Satanás, será el adorador máximo de Satanás, y no solo eso, sino que se levantará y hablará blasfemias, que en la palabra hebrea lo traducen acá en la Reina Valera como maravillas, pero en realidad es una forma de blasfemia, de maldad hacia el Dios de los cielos. Es decir, no será un ignorante, no será una persona que no sabe lo que hace, así como un psicópata no es un ignorante. Realmente los psicópatas, incluso la mayoría de ellos, son superdotados, son genios, tienen el IQ más elevado que la mayoría, aunque sean solo el 1% de la población mundial, pero son gente muy, muy desarrollada intelectualmente hablando, y eso es lo que no los califica a ellos como si fueran un demente o una persona con problemas de tipo mental, que de alguna manera los absuelve de los crímenes que una persona con problemas demenciales puede cometer. Estos son dementes en el sentido de maldad, pero no son dementes en el sentido de no tener la capacidad de razonar o por lo menos de entender lo que están haciendo, aunque no tienen, y de alguna manera no tienen la conciencia, que es el plan del anticristo para poder marcar finalmente a las personas. Es decir, número uno, ya lo habíamos explicado, debe marcar la mente, es decir, a través de un control ideológico. La mente tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con nuestras ideas, tiene que ver con nuestros pensamientos, y el sistema del anticristo ha venido de alguna manera estableciendo, allanando el camino, quitando todos los escollos, quitando todas las talanqueras, quitando todos los estorbos probables o posibles. ¿Para qué? Para que cuando Él se establezca, cuando Él aparezca, ya por lo menos la gente haya sido trabajada mentalmente, ideológicamente. Número dos, deben ser marcados almáticamente. Cuando hablo del alma, en el alma está el asiento de las emociones, en el alma está el asiento de la voluntad, y también está nuestro intelecto, la capacidad de decidir, la capacidad de sentir que el ser humano tiene. Y el sistema anticristo es un sistema, y aquí es donde quiero hacer énfasis, es un sistema de control. Digan todos conmigo, control. Es un sistema tan controlador que definitivamente, de la manera como lo estamos observando, no hay absolutamente nada que se le escape de su sistema de iniquidad. El misterio de la iniquidad es el misterio de la máxima maldad, de cómo Satanás pretende copiar el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es como la máxima bondad de Dios se encarnó en un cuerpo y se hizo hombre. De la misma manera, el misterio de la iniquidad es como la máxima maldad se puede encarnar en un ser, pero para que éste sea acepto en la sociedad en la que él se manifieste de una manera abierta, la mente ya debe haber estado por lo menos ideologizada, el alma en sus emociones ya deben haber exacerbado, ya deben haber sacado lo peor de la humanidad, los peores sentimientos, haber llevado a la gente a tomar las peores decisiones. Y número tres, el control espiritual.
Cuando se habla de control espiritual, se está hablando de que necesitan, para que su establecimiento se pueda dar, necesitan haber anulado la conciencia, porque en el neuma, en el espíritu, la parte más profunda de todo ser humano, existe algo que se llama el espíritu, y dentro del espíritu está la conciencia, número uno. Número dos, está la intuición, esa capacidad de percibir que hay más allá, que hay un futuro, y número tres, está esa capacidad de tener comunión con lo espiritual. Pero cuando el sistema del anticristo, que es un sistema de control, llegue antes de poner una marca finalmente, y que la gente de una manera totalmente entregada, algunos por necesidad, pero realmente no serán engañados, ellos lo harán con toda voluntad, con toda entrega. El marcaje no será algo obligatorio como tal, será para los que van a ser marcados un asunto de adoración. Ellos lo harán con todo su deseo. Ellos ya habían sido trabajados mentalmente, almáticamente, espiritualmente, les anularon su conciencia. Y hoy en día, una de las cosas más terribles y realmente escalofriantes es cómo la conciencia humana, y es realmente en términos bíblicos, conciencia es la voz de Dios dentro del corazón del ser humano. En otras palabras, todo ser humano, aunque no haya leído la Biblia, aunque no conozca de la Biblia, tiene algo de Dios que se llama conciencia. Y la conciencia es la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero con ese asunto del cambio de valores, renombrar lo que es verdaderamente valores y poner a lo malo como bueno y a lo bueno como malo, lleva al punto de que el control espiritual por medio de una conciencia anulada le resulte sumamente fácil. Solo por poner un ejemplo, y es en lo que voy a ahondar más adelante, hoy en día la cultura en la que vivimos es una cultura que está repleta de lo que se llama el sexo desenfrenado en todo el sentido de la palabra. Y estamos viviendo una conciencia en una cultura donde la conciencia de lo moral ha sido sacada, ha sido quitada de en medio, al punto que hoy en día una persona que pertenezca a una industria que por muchos años era una industria conocida como la de solo para mayores de 18 años, una cultura escondida, un asunto donde no todo mundo podía ir, hoy en día se los presenta públicamente como las grandes estrellas de cine, públicamente, es decir, como si fuesen dignos de admiración. Incluso hoy en día la pornografía ha sido vendida a través de ese anulamiento de la conciencia, ha sido vendida como si fuera una forma de pedagogía sexual. Y es algo absolutamente depravado, pero con todo y eso, con el asunto de anular la conciencia a través de la música, a través de todos los medios que se vale Satán para poder establecer el misterio de la iniquidad, porque realmente, lo habíamos dicho ya en una ocasión anterior, el gobierno del anticristo no será otra cosa que la fusión de toda la maldad que ha existido, que existe, que existirá hasta el momento en que el anticristo aparezca. Es la fusión de todo ello. La maldad del imperio faraónico, la maldad del imperio babilónico, la maldad del imperio de los medos persas, la maldad del imperio griego, la maldad del primer imperio romano, se resucitará y se fusionará en el imperio romano resurgido, que será el gobierno de este anticristo. De manera que hoy en día la palabra del Señor en Isaías, que leíamos en la ocasión anterior, definitivamente no se equivoca en una sola coma cuando dice: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y que lo amargo lo hacen dulce y la luz la hacen tinieblas. ¿Por qué? Porque han sido controlados ideológicamente, mentalmente, almáticamente, emocionalmente, espiritualmente. Su conciencia fue anulada. Y cuando la conciencia es anulada, entonces solo con estos primeros 3 pasos se da pie para que todo el resto de la agenda del anticristo pueda tener su avance sin menor o mejor dicho, con menos estorbos para ellos, es decir, con menos impedimentos. Ahora,
Si vamos a la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12, encontramos que antes de que el anticristo se revele o se manifieste, alguien debe ser quitado de en medio, algo debe ser quitado de en medio. La iglesia tiene que ser sacada de en medio, pues lo que es la verdadera iglesia, me refiero, debe ser, y esa es la función principal de la iglesia, debe ser la que restringe la maldad no solo de este mundo, sino de su agenda, de su hegemonía que se está estableciendo, y tiene que ser quitado de en medio. Los mejores escatólogos dicen que cuando se refiere a lo que tiene que ser quitado de en medio o lo que lo detiene, se refiere al Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia, pero no solamente eso, sino a todo lo que esto conlleva. Conlleva sal, conlleva luz, conlleva revelación, conlleva un verdadero mensaje de libertad, conlleva un mensaje de sanidad, conlleva un mensaje donde se abren los ojos, se quita la venda, y obviamente para que el gobierno anticristo pueda ejercer toda su autoridad, necesita primero ser quitado de medio la verdadera iglesia en este mundo. Y yo soy parte de esa verdadera iglesia. No sé cuántos son parte de la verdadera iglesia, pero la verdadera iglesia no puede permitir, porque Satanás está buscando prosélitos no solamente entre los inconversos, a ellos ya los tiene, a los principales que quiere atrapar bajo sus garras de influencia mental, de influencia almática, de influencia espiritual. Es aquellos, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, amado hermano, lo que les voy a mostrar ahora y de lo que estaremos desarrollando es para que vea cómo es que se hace posible que el ser humano pueda ser ideologizado mentalmente, cómo es que se hace posible que los sentimientos de odio, de amargura, de rencor sean exacerbados, porque generalmente el ensayo de todos los políticos hasta la fecha y de todos los peores inquisidores de toda la historia humana siempre ha tocado las emociones de las personas. Estaba escuchando una entrevista de un personaje psicópata que él decía: la mejor manera de hacerle daño a las personas y llegar a ellos es haciéndoles creer que los queremos ayudar. Porque obviamente estas personas, cuando van a ejercer su autoridad, comienzan siempre presentándose como los salvadores, como los mesías, como los ayudadores, como las personas que quieren hacer. Y él decía, la mejor manera de engañar a la gente es ayudándola, haciéndole creer que realmente la estamos ayudando. Ahora, ¿por qué quiero entrar en este aspecto? Porque hay un documental que usted lo puede mirar, que se llama La mente del psicópata, de Robert Hart, que habla acerca de lo que tiene que ver con la psicopatía, pero especialmente de la forma como ellos trabajan. Y él habla con un personaje muy reconocido que se llama Edward Punset, y este personaje dice en este documental unas palabras que me llamaron tanto la atención, porque la mejor manera de poder tener control no solamente es, bajo el resumen, de poder tomar, número 1, la mente, número 2, el espíritu, y número 3, el alma de las personas. Uno dice, pero ¿cómo lo van a hacer? Pues ellos necesitan echar mano de todo lo que sea posible, porque, repito, el sistema del anticristo es un sistema de control, pero el principal método que ellos usan, mire cómo lo dice textualmente, usted lo corroborará, dice esta persona: a los psicópatas, escuche bien, la política también les llama la atención, porque es un contexto donde el engaño y la mentira son indispensables, y de esto ellos saben mucho. De esto ellos saben mucho. Luego dice, además pueden acceder a puestos de poder donde manipulan a muchas personas, incluso a países enteros.
¿Y acaso eso no es lo que pasa en nuestra querida Colombia hoy? Obviamente eso es lo que está pasando, una sociedad totalmente manipulada por políticos. Un solo discurso mueve a millones, otro discurso mueve a millones y ahora la gente peleando los unos con los otros. Un odio, ¿por qué? Porque ellos saben trabajar la mente, ideologizan, saben exacerbar las emociones y número 3, saben tocar y anular conciencias. Una de las cosas que me llamó la atención es la frescura que tienen la mayoría de políticos. No todos, pero la mayoría de políticos tienen la frescura más grande, que aunque sean descubiertos con las cosas más horrorosas, ellos tienen la capacidad de mirar a los ojos, de responder con calma. Que incluso uno, porque una de las pruebas de que usted no es un psicópata es que usted tenga emociones y tiemble o le produzca algo cuando se siente al descubierto. Ellos no, ellos se relajan. Por esa razón, personajes como Hitler, personajes como Mussolini, personajes como Stalin, como Lenin, como Mao Zedong, como el mismo Saddam Hussein, obviamente su lugar favorito era la política. Los Herodes, los faraones, tenían capacidad no solamente de ponerse como dioses, sino que era su lugar favorito, no importaba cuántas personas tengan que eliminar, no importaba cuánta sangre tenían que derramar, no importaba qué tenían que hacer con tal de mantenerse en el poder. De la misma manera, cuando escuchaba a estos expertos hablando sobre este asunto, me llamó la atención qué es lo que a ellos les gusta. Ahora, obviamente, ya en un contexto de apostasía cristiana, también les gusta, porque yo he llegado a descubrir algo, y es que aún un apóstata tiene algo de psicopatía, porque se requiere ser un psicópata, no solo mental o espiritual, sino literal, para uno blasfemar contra la verdad y contra el Espíritu Santo y contra las cosas de Dios y hacerlo a conciencia, porque un psicópata no es un tonto. Un psicópata no es un bobo, no es una persona que no entiende, un retrasado. No, es una persona que es consciente de lo que hace. Es una persona que lo hace adrede. Y estoy leyendo aquel libro que se llama Mi lucha, de Adolf Hitler, y en uno de sus capítulos dice cosas terribles como: entre menos personas podamos llegarles, es más fácil manipularlos. Es decir, una de las cosas más complejas para poder establecer el sistema del anticristo, y por eso es a lo que quiero llegar el día de hoy, para poder marcar con su marca de la bestia, necesita primero marcar, digan, mente, alma y espíritu. Mientras alguien no permita que su mente, alma y espíritu haya sido marcado por el sistema del anticristo, eso le hace imposible al anticristo poder establecer su gobierno total dentro de la vida de alguien. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hace? Número uno, para hacerlo necesita que lo detiene sea quitado de en medio. Y eso que lo detiene, Satanás bien sabe que es la iglesia del Señor, él lo sabe bien, así que él necesita hacer dos cosas con la iglesia. Número uno, neutralizarla, o número dos, filtrarla. Porque si no logra neutralizarla, él bien lo sabe que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, entonces él necesita filtrarla. ¿Cómo filtra a la iglesia un sistema que uno diría, pero imposible, que cómo el anticristo va a poder influenciar dentro de la iglesia? Sencillo, hoy en día existen teologías como la teología queer, por ejemplo, que tiene que ver con una teología supremamente ampliada que está dentro de las mismas sociedades bíblicas que crean y que hacen traducciones bíblicas, y una de las Biblias de nombre Geisha tiene que ver con una Biblia que estas sociedades infiltradas dentro del cristianismo hacen. ¿Para qué? Para que la gente que lea estas Biblias, aunque se llame Biblia y aunque diga Sociedad Bíblica X, esa Biblia está ideologizada ya. De manera que hoy en día existen teologías de todo tipo para poder de alguna u otra manera no solamente tratar de detener el avance de la verdadera iglesia, sino que si logra filtrarla, es suficiente lo que él puede hacer. Ahora,
¿Cómo lo hace? Porque eso es lo que estamos buscando, la manera de mostrarle a usted de esta forma cómo es que el enemigo ha logrado llegar a lo que Apocalipsis 13, 4 al 8 dice. Allí dice, adoraron al dragón que había dado autoridad, pero esto ya es como ver la película casi al final. Estamos viendo ya todo lo que había tenido que pasar para que lleguen a este nivel. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, no solamente lo ven como un político mal, lo ven como un dios. Lo ven como su ídolo. ¿Y acaso eso no es lo mismo que está pasando hoy en todos los países donde se idolatriza a un personaje? Exactamente igual. Hay gente que tiene la fotografía de la persona y al mismo tiempo no se arrodilla, no le prende velas. Los chamanes sí lo hacen, los brujos sí lo hacen, pero la gente que tiene un poquito de conciencia no lo hace. Pero las actitudes demuestran que esa persona se ha convertido como en su ídolo. Ay de aquel que diga algo de su ídolo. Ay de quien se meta con su ídolo. Pero amado hermano, nosotros como iglesia del Señor estamos aquí para desenmascarar a todo ídolo, así se llame político, así se llame quien se llame. Yo creo que la iglesia en este tiempo no está jugando, está viviendo en un tiempo peligroso. Y el tiempo peligroso en el que vivimos es tan serio que hoy en día la gente, para poder llegar a ser marcada mental, almática y espiritualmente, ellos piensan, me voy a cuidar en estas tres áreas, pero la pregunta es cómo el enemigo se te va a infiltrar para llegar al punto de decir quién como él, quién podrá luchar contra él. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y no importa cuánta basura hable, la gente va a terminarle aplaudiendo. Número siguiente dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que será el momento de su clímax gubernamental, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estos santos ya no son la iglesia, sino los santos de la gran tribulación, de los que hablaremos en la serie de Una mirada en el calendario de Dios más a fondo. La iglesia, mientras está blasfemando contra los que moran en el tabernáculo en el cielo, que es la iglesia arrebatada en el capítulo 4 de Apocalipsis, ya a la altura del capítulo 13 de Apocalipsis, hay un grupo de santos en la tierra que, aunque toda la artillería pesada del anticristo ya había sido soltada en el mundo, aún así habrá gente que no dejará marcar sus almas, sus mentes, sus conciencias, sus espíritus, al punto que ellos tendrán que dar su propia vida bajo la religión del anticristo. Por eso quiero hablar más adelante de la religión del anticristo, y de tal manera que aunque la Biblia dice santos y vencerlos, pero en Apocalipsis 20 aparecen como aquellos que fueron decapitados por esa mezcla entre el catolicismo romano y el islamismo, las dos religiones más poderosas, y una mezcla de judaísmo. Por eso viene el ecumenismo. ¿Para qué? Para poder tener mayor alcance, mayor control. Aún así, no tendrá toda la gente bajo su influencia, pero sí, todos los que aún no se le unan al anticristo no se escaparán de la influencia. Por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia, no se unirán al gobierno del anticristo, pero Rusia y China de todas maneras están bajo la misma influencia del dragón, bajo la misma influencia de Satanás. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos están recibiendo esto? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es lo más catastrófico, que todos aquellos que finalmente hayan sido trabajados mental, espiritual,
almáticamente, y todos los otros medios de los cuales estaremos hablando, y ya hemos hablado de varios de ellos, es aquellas personas que nunca estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Personas que nunca van a ser salvas. Ahora, si nosotros vemos esto, la agenda de control de él es ideológica, la agenda del control de él es emocional, la agenda del control de él es anulando lo moral. Por eso les traía el ejemplo del famosísimo libro del Príncipe, que es un libro basado en cómo un político puede llegar al poder, cómo un político puede mantenerse en el poder, cómo un político puede expandir su poder, haciendo de lado la ética que tiene que ver con los griegos, haciendo de lado lo que tiene que ver con la moral de los romanos y los valores de los judíos. Ellos dicen en ese libro, la forma de planteamiento de ese análisis de la realidad política es: para que un gobernante pueda mantenerse en el poder, tiene que fingir ser bueno cuando tenga que serlo y tiene que ser malo cuando tenga que serlo. Es decir, nada que ver con moral. Desde esa perspectiva se hace un análisis de cómo este personaje podrá tener un control tan fuerte. Pero a mí lo que me alegra, y realmente eso me llena de gozo y a la vez de esperanza, es saber que aunque este personaje utilizará toda su artillería pesada, no todo mundo doblará sus rodillas delante de él. Aún hay gente que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Aún hay gente, y cuando hablo de Baal, no hablo de un ídolo, de un muñeco por ahí, hablo del sistema de confusión. Eso es Baal, confusión. Y la palabra Baal tiene que ver también, la torre de Babel, tiene que ver con la puerta de los dioses, tiene que ver con la entrada a influencias del mal. Ahora, como es un sistema de control, ya habíamos dicho que para que haya un control en la mente, en el alma y en el espíritu, número uno, tiene que tener un control tecnológico, que es el primer punto de la agenda del anticristo. Si no tiene control tecnológico, no puede ser mayormente influyente, y ya lo explicamos a fondo, porque finalmente toda la tecnología más avanzada estará al servicio del gobierno del anticristo. Número dos, habíamos dicho que no se puede tener un poder sobre la humanidad a menos que se tenga el segundo punto, y es el control económico. Control económico. Debe haber un control económico. Obviamente el que sea más poderoso, el que tenga más nexos, el que tenga más conexión de poder, va a tener a una humanidad más controlada monetaria y económicamente. Ahora quiero enfatizarme, porque solamente había llegado hasta estos dos. En cada uno de estos voy a destacar el sistema de control, porque voy a hacer énfasis en la forma de controlar para poder luego él establecer finalmente su gobierno. En cuanto al tercer punto, hay algo que me llamó la atención, y es lo que le hemos llamado la producción de alimentos genéticamente modificados. Producción de alimentos genéticamente modificados. Hay un texto en la versión Hünemann, en Lamentaciones capítulo 4, versículo 9, pero especialmente en la versión Hünemann, lo traduce así. Dice: hermosos fueron los heridos a espada sobre los heridos de hambre. Se fueron, y luego dice, aquí está lo revelador, atravesados por causa de frutos de campos. Atravesados por causa de frutos de campos. Está hablando de que llega un momento donde los frutos mismos van a ser la causa de la muerte de la humanidad de una manera masiva, aunque no se nota porque es secuencial y paulatina. Es decir, es una muerte masiva. Estaba hablando con un hermano de aquí de la congregación, probablemente él esté escuchando, es el hermano Juan Manuel Narváez. Y él es un hermano de esta ciudad y trabaja en la alcaldía, y es un hermano que tiene el conocimiento en el asunto de botánica y el asunto de preparación de lo que es sembríos sin asuntos químicos. Y él en estos días nos decía unas palabras que me llamaban poderosamente la atención. Él decía, hay este tipo, y nos presentó unas papas especialmente elaboradas, y él decía, preparadas obviamente, él decía, esta papa es una papa sin el veneno que se acostumbra en
un tipo de sembrío normal. Decía, por eso estamos trayéndolo, Dios los bendiga. Bueno, Él nos hizo partícipe de esa bendición y está enseñando a que dentro de las ciudades tengan lo que se llaman las fincas urbanas, que es como hacer sus propios productos dentro de la ciudad, pero aunque tenga un espacio pequeñito, haciendo de lado todo lo que es abonos químicos y puedan hacerse abonos orgánicos. Y me llamó muchísimo la atención todo ese asunto de cómo están enseñando hoy a que se pueda cultivar un tipo de alimento que no le produzca muerte al ser humano. Ahora, ¿cómo podemos observar el control aquí? Diga, control alimentario. Es decir, si usted da una pequeña mirada a lo que está pasando hoy con aquellas potencias mundiales o a lo que pasó históricamente, una de las cosas más siniestras que algún gobierno o algún perverso poderoso alguna vez hizo era cerrar o sitiar a un territorio para impedir el paso de los alimentos. Este es un sistema diabólico de control alimentario. Cuando pasó, por ejemplo, lo de la famosa el genocidio ucraniano, la guerra de Holodomor, que tiene que ver con el momento en que sitiaron y mataron de inanición a miles de personas, impidiendo solamente el paso de alimentos, sin levantar un solo disparo, sin agredir a una sola persona, solamente bloqueando las entradas, de manera que la gente se murió de hambre. Ese es el ensayo de un gobierno globalista, autoritario, satánico y diabólico. Todo lo que pasa, por ejemplo, el tema de las marchas en las ciudades, aquí en Colombia ha pasado, y en cualquier zona en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Ese es el sistema más siniestro, cuando alguien está en contra de un gobierno y lo que hacen es bloquear las entradas principales de las ciudades. ¿Para qué? Para impedir el asunto del paso del alimento, entre otras cosas, pero el alimento. Luego se encarece y luego le echan la culpa al gobierno, porque ese es el sistema de ensayo del anticristo. Lo que estamos viviendo hoy es una probeta, un ensayo de todo sistema finalmente bestial. Para que este sistema del anticristo se dé, debe haber un control alimentario total. Entre uno de los ensayos que ya se han dado hace muchos años, se llaman los OMG, que son los organismos modificados genéticamente. Visto abuelo de pájaro, cuando usted escucha a una persona defensora de esto, ellos lo presentan como un asunto simplemente ambientalista, con el propósito de solamente proteger las plantas, los frutos de insectos como el gorgojo, la roya y otros, pero no están contando los efectos secundarios o las consecuencias nefastas para el cuerpo de las personas que ingieren este tipo de alimentos que han sido modificados genéticamente. Hoy en día estamos viendo cómo hace muchos años para comer un pollo tocaba esperar el proceso normal, pero hoy en día el proceso de aceleramiento, usted ve en todas las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades y hasta en los pueblitos más pequeños, un lugar donde ya ellos tienen un contrato particular donde los pollos han sido acelerados en su crecimiento y la gente está totalmente ingiriendo ese tipo de material. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo lo que el hombre sin Dios hace, lo hace para su propia perdición. Algunos mencionaban un ejemplo que les mostraba de cómo la naturaleza misma tiene la capacidad de percibir cosas. Por ejemplo, uno de los experimentos más llamativos fue el de unas hormigas que las expusieron a una colombina, que es algo favorito para ellos, el dulce, pero las expusieron a una colombina modificada genéticamente y estas no se atrevieron a seguir más allá, es decir, todas pasaban alrededor y era como si hubiera un rechazo hacia ese organismo modificado genéticamente. Ahora, la humanidad, para poder ser más controlable, necesita estar debilitada. Para poder ser manipulable, necesita estar, en términos médicos, inmunodeprimida. Necesita estar débil y, por ende, controlable. Es decir, hay gente que todavía está pensando que
que los gobernantes de las naciones están trabajando en pro de la sociedad. Pero no se dan cuenta que Jesús dijo, ¿no saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, el espíritu de control no se ha quitado, está allí, patente, está palpable, está ostensible, está allí. Pero mucha gente sigue entregándole toda su confianza a los príncipes. Y la Biblia me dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El único que no va a fallar se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero una cosa que me llama la atención es que el control alimentario lleva al control sanitario. Porque una sociedad debilitada, inmunodeprimida, que aunque dice me alimento, pero está ingiriendo alimentos, y aquí viene el código, porque ante cada agenda del anticristo hay una agenda superior, la cual tiene para nosotros una esperanza, y ahora se la voy a mencionar en un momento, y es lo siguiente: ¿cómo es posible que hoy en día algún experto decía, por muchos años se hablaba del negocio de la salud, pero hoy ya no se habla del negocio de la salud, sino del negocio de la enfermedad? Porque ya ellos no están interesados en sanar o en curar, porque el que puede sanar solo es Dios. Ellos están interesados en mantener un negocio multimillonario. Y lo que está pasando a nivel global, ya todavía están los brotes de este asunto del 2020, que comenzó antes, y ya se está hablando de otros brotes, y ya se está hablando de otras propuestas, y ya se está hablando de algo, de cosas que se creían extintas, pero todo eso hace parte de una sola agenda. Pero la gente que ni siquiera lee la Biblia y no ve que la Biblia apunta de que habrá un personaje soberbio en todo el sentido de la palabra, que traerá un control en todos los sentidos para controlar mente, alma, espíritu, y comienza, como lo habíamos dicho en el mensaje anterior, comienza controlando la tecnología, el control tecnológico, el control económico, finalmente el control alimentario y el control sanitario, para tener una generación débil, una generación debilitada. Pero ¿cuál es la propuesta de la agenda Jesucristo? La agenda de Jesucristo en cuanto a alimentos se refiere, porque al fin y al cabo no se pueden diferenciar a menos que sea un experto en saber qué es lo que está modificado y qué no, qué es lo que ha sido, como diría nuestro amado hermano que es experto en el tema, envenenado, y lo que no. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Pues en la agenda de Jesucristo se habla de bendición y protección a la hora de participar de los alimentos. Éxodo 23:25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es decir, que a los hijos de Dios, aún lo que se ha hecho para el mal, eso el Señor lo revierte para bien. Porque yo sigo creyendo en el único que tiene el poder de usar aún lo malo que te lanzan para tu propio beneficio. Dice la Biblia que Él hace que todo obre para el bien de los que le aman. Aleluya. Primera Timoteo 4:4-5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero el punto es que como la gente ha sido mentalizada en el alma, en el espíritu, ya la gente ni se acuerda de orar a la hora de participar de sus alimentos. Eso es algo extraño en algunas casas, de cristianos me refiero. De gente que se supone que debería ser lo normal, orar para tomar alimentos. Ya se ha dado el caso de pastores que han visitado casas de hermanos con niños pequeños, y cuando el pastor empieza a orar por los alimentos, el niño chiquito que no se guarda nada y que es transparente dice, ¿qué está haciendo el pastor ahí? ¿Qué es eso que él está haciendo? Dice, pues está orando por los alimentos. Pero para el niño es un misterio, porque era la primera vez en su vida que miraba eso en su propia casa. Y aún así nosotros, dice la Biblia, que hemos sido mandados como ovejas en medio del lobo. Es decir, Él dice, yo no le digo que los quite del mundo, sino que los guarde del mal.
Y estamos en este sistema. Debemos ir a las universidades, debemos ir a las escuelas, debemos ir a los lugares normales donde todos los demás se desarrollan. Pero el punto es, ¿estamos yendo desprotegidos o protegidos? Estamos participando de esos alimentos sin protección o con protección, porque Marcos 16, 17 al 18 en el caso más extremo dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estamos viviendo una sociedad totalmente enferma y enfermiza, no solo moral, mental, sino físicamente también. Y la pregunta es: ¿y por qué? Porque ya el sistema de control alimenticio y sanitario ha sido extendido en el mundo. Léase lo que es la Agenda 21, pero el problema es que la gente lee Wikipedia. Solo por ponerle un ejemplo, si usted investiga quién es Agustín Laje, es un personaje extraordinario que escribió muchos libros, 5, pero hay uno que es muy importante que se llama La Batalla Cultural. Y usted investiga quién él es. Él es un escritor cristiano, politólogo, experto, pero cuando usted va a Wikipedia e investiga quién es él, allí dice una cantidad de nombres, de sobrenombres, de etiquetas que él mismo ha dicho en sus entrevistas. Yo mismo he entrado a Wikipedia para cambiar eso, porque yo no me identifico con esos epítetos, bueno, con esos nombres, con esos apodos, con esas cosas que le ponen ahí, identificándolo a él, y solo dura 1 hora el cambio, y 1 hora después Wikipedia mismo, bueno, y pone otra vez. ¿Por qué? Porque estos medios, que es de lo que vamos a hablar en un momento, también hacen parte de un sistema, de una hegemonía. En otras palabras, no solo basta con el control alimentario, no solo basta con el control sanitario, no solo basta con el control económico, no solo basta con ideologizar, control emocional, control de la mente, con el control espiritual que hay detrás de todo esto y con el control económico, sino que se necesita, y aquí está el punto más fuerte de avance de esta agenda. Cuando usted averigua qué es la Agenda 21, usted lee y suena bonito, porque realmente todo lo que se presenta en la punta del iceberg suena bien, aparentemente suena bien, pero cuando uno investiga a fondo cómo se aplica, qué es lo que realmente hay detrás de todo eso, allí mismo lo dice, pero la gente no lo puede leer, no dice que no alcanza a captarlo porque no está tomando tiempo para investigar. Y si no están tomando tiempo para investigar la Biblia, pues mucho menos van a tomar tiempo para investigar otras cosas. ¿Por qué? Porque la cuarta forma de la agenda anticristo, después del control tecnológico, por medio de la creación de máquinas espirituales, después del control monetario a través del uso de la moneda virtual, que es una de las metas internacionalistas, después de la producción de alimentos genéticamente modificados para traer un control alimentario y control sanitario, después de todo eso se requiere algo que le ha dado más resultado que ninguna otra cosa, porque en este cuarto punto es donde convergen todas las cosas anteriores, y es el control mediático. Control mediático. Los medios de comunicación. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto es una profecía que habla acerca de un nivel de avance científico y en este caso tecnológico tan impresionante que a través del control mediático y los medios de comunicación, la agenda globalista hace lo que le da la gana con la gente que está siendo usada por ellos. Mucha gente cree que usa las redes y no se dan cuenta que ellos están siendo usados por las redes.
Mucha gente cree que usa los medios y no se dan cuenta que a ellos los están utilizando. Mucha gente está usando la tecnología y no se están dando cuenta que es la generación zombie, la generación títere, la generación marioneta, la generación utilizada, la generación selfie, le llamaba a alguien, la generación que hace y que va al son de lo que le toquen los medios de comunicación. Yo sé que cuando hay silencio profundo es porque el amén está aquí adentro. Porque es algo de lo cual ha sido víctima mucho la gente que es de los escogidos también. Y yo les voy a procurar poner un ejemplo más adelante si me alcanza el tiempo, que veo que no, pero la radio, la televisión, la internet, las redes sociales. Vivimos en un mundo que se llama interconectado. Y aquí hay dos términos que de alguna manera el uno trata de tapar al otro, porque el primero no es perfecto ni es bueno como tal, pero tampoco es malo. En cambio, el segundo es siniestro, es diabólico. Y es el término globalización y globalismo. El primero, globalización, en cierto modo, tiene algunas ventajas para el hombre. Ahí están los viajes. A través del sistema de globalización se puede ir de un país a otro. A través de la interconexión que ha sido propuesta, se puede comunicar, se puede ir a otro lugar. Hay gente que me ha escrito y han escrito del otro lado, de otros continentes, y están recibiendo la palabra del Señor y están escuchando, y se puede comunicar usted con su familiar, con su tío, con su hijo, en cualquier lugar del mundo a través de un sistema de globalización. Pero hay un sistema que es el sistema de control mediático. Y el sistema de control mediático es el que está relacionado en la agenda del globalismo. Tiene que ver con, número uno, tener una humanidad controlada. Tener una humanidad hipnotizada. Una humanidad hechizada. Una humanidad dominada, manipulada, estresada, utilizada y vigilada. Es usted tan vigilado que ya no se requiere solo de algoritmos escritos, sino que todo su historial le hace a usted tan predecible que hay gente que me ha dicho en estos días, varias personas me dicen: pastor, estuve pensando en que quería comprar un par de zapatos y me aparecieron unas ofertas de zapatos. No lo escribí, lo estaba pensando. Y gente de esta misma congregación: pastor, yo estaba pensando en comprar esto o aquello, porque usted ya es predecible para ese control mediático. El globalismo tiene que ver con eso. ¿Y cómo hacen que la humanidad sea controlada? ¿Cómo pueden hipnotizar, hechizar, dominar, manipular, estresar, utilizar a la humanidad? Por medio de un sistema de monitoreo constante, de vigilancia. Hoy en día la gente está supuestamente reclamando un artículo que aparece en nuestra Constitución que tiene que ver con la privacidad, pero no se dan cuenta que ya no existe tal privacidad. Ya por medio de la tecnología usted ya no tiene privacidad. Hace ratos perdió su privacidad. Hay gente que pone hasta dónde está, dónde fue, por dónde va, en qué momento salió, en qué momento llegó, en qué zona está. Están acostumbrados, ideologizados a darle una información a alguien que ni le importa, pero hay otros que están detrás que sí le importa su información. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde a través del sistema de control mediático es muy fácil hacer que cualquier cosa se viralice en cuestión de media hora, en cuestión de minutos, y que usted transmita lo que yo quiero que transmita, aunque sea una completa mentira. Estamos viviendo en la época de las fake news, de las noticias falsas. Estamos viviendo en la época del aceleramiento de la agenda globalista, de la imposición de políticas, de adoctrinamiento global, de ideologización. ¿Y cómo lo están logrando? Por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, por medio de todo lo que tiene que ver con el asunto globalista de control mediático. Mucha gente sigue pensando que están usando sus redes, están usando sus medios, están usando su
su tecnología, pero no se están dando cuenta que ellos están siendo utilizados. ¿Cómo los están controlando? Facilísimo. A mí me pasó un caso hace unos años, me grabaron durante 5 horas sobre el tema del plan financiero de Dios. Alguien que venía con malas intenciones. Me hicieron una grabación en audio de 5 horas. Preguntas iban, yo iba respondiendo sobre lo que era el tema del plan financiero de Dios, entre ellos el tema del diezmo, y me llamó la atención cómo al tiempo apareció un corto audio, donde en mi voz era yo, claro que sí, y estaba supuestamente hablando en contra del diezmo. Antidiezmista detectado. Y lo mandaron ante los oficiales, y que es una locura completa. Y era justo en el momento en que yo estaba explicando, porque a mí es de las personas que me gusta explicar una doctrina primero, no solo con lo que creemos, sino en qué creen los demás. Yo le estaba explicando, mire, los que son antidiezmistas utilizan este argumento, creen que el diezmo no es vigente por esto y aquello, y justo en esos momentos lo tomaron, lo enviaron, hasta que un oficial se dio la tarea de escuchar las largas 5 horas. Y finalmente me dijo, pastor, mándeme el estudio que estuvo bueno, me gustó mucho ese tema y allí no hay nada de lo que se pretendía decir. Así que cuando a mí me envían un video, yo no creo en el video hasta que no voy a la fuente y me escucho la hora completa de la conferencia, de la entrevista o de lo que sea. Pero la mayoría de gente hoy es fácilmente utilizada por las redes sociales. Toman a una persona, hoy en día el asunto sucio de la política ha tomado eso porque ellos son especialistas en eso. Toman a uno o al otro, le graban 3, 4, 5 segundos, 2, 3 palabras, la sueltan, millones de personas la miran en cuestión de instantes y cuando van a ver la entrevista original nada que ver con lo que supuestamente había dicho X o fulano de tal. ¿Por qué la gente está siendo utilizada? ¿Por qué la gente está siendo estresada? Existe lo que se llama el estrés preelectoral y el estrés postelectoral por culpa de ellos mismos, porque están suscritos a todo tipo de manipulación. Y hoy en día lastimosamente hay gente que se llama periodista y no son periodistas y hacen parte de una y otra campaña y la gente ni siquiera sabe realmente hoy quién es el verdadero periodista y quién no. Porque cada uno de ellos puede crear fácilmente, usted, cualquiera lo puede hacer, crear una cuenta falsa, periodista fulano de tal. Y todo el mundo dice, pues escuchémosle a un noticiario. Pero no se dan cuenta de que la generación actual, a través del sistema de control mediático, está siendo utilizado a través de sus propias redes sociales. Y la gente dice, yo tengo control, y no se dan cuenta que ellos tienen todo el control de lo que usted habla en privado y de lo que usted habla supuestamente en público. Todo de nosotros está expuesto, está a la luz. ¿Quién dio permiso? Usted mismo lo dio. Pero hay gente que ni siquiera lee los permisos que da. Simplemente da aceptar para ir rápido y abrir rápido y no se da cuenta que la tecnología los está usando. Así que hoy quiero terminar aquí porque hay 6 niveles en los cuales esta agenda de control mediático se manifiesta. No voy a desarrollarlo ahora, pero para que el anticristo pueda tomar control de las personas, es decir, uno pensaría, ¿cómo es posible? Por eso fue la primera pregunta que les hice, ¿cómo es posible que cuando un político vaya a su discurso político inaugural, a su tiempo más importante, uno de los discursos del anticristo será lanzar insultos contra el Dios de los cielos? Va a maldecir a los que moran en los cielos. Y uno dice, pero con eso no gana votos, pero él sí, porque ya toda una agenda fue establecida, al punto que esa gente gritará, ese es el que necesitamos. Amados hermanos, tú y yo no fuimos llamados para ser parte de la agenda del anticristo, sino parte de la agenda de Jesucristo. La agenda del anticristo es una agenda de control. La agenda de Jesucristo es una agenda de liberación.
Y estamos enfrentándonos a todo tipo de ataques en este tiempo, y no solamente son meramente mediáticos, sino que detrás de todo lo mediático hay algo altamente diabólico. Encontré una página, y mi esposa es testigo, tuve que bloquear varias veces a un individuo chileno que le encantaba escribir en cada foto, en cada prédica de este servidor: hijo del diablo, falso maestro, falso. Y unas insultas impresionantes, y uno de ellos era, cuando yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué? Decía, porque enseñan la unicidad de Dios y las maldiciones que no puedo repetir. Cuando fui a la página, me di cuenta que tenía fotos del pastor Elías Limones, del pastor Jorge Mendizábal, de un poco de pastores unicitarios, y a todos ellos no los rebajaba de hijos del diablo. Y la verdad que en esa época ni siquiera teníamos transmisión, casi, ni siquiera teníamos transmisión. Bloqueé todas las veces que quise y siempre aparecía el mismo tipo con otra cuenta insultando igual. Así que, amados hermanos, estamos viviendo en una época donde cada vez que usted escuche algo, usted debe asesorarse primero si es o no es verdad. Porque si usted comparte algo que es falso, que es mentira, usted es partícipe de la mentira de Satanás, que es el padre de mentira. Y hoy en día es fácil averiguar, es facilísimo investigar, pero lastimosamente la mayoría de gente no se da la tarea de investigar por su propia cuenta. No espere que otro le mande. Dios los bendiga a la gente que me pregunta. Mucha gente me manda preguntas, videos, vea qué dice usted. Pero yo le digo, ¿no puede usted mismo ir y mirar la entrevista completa y darse cuenta si es verdad o no es verdad? Yo no fui llamado para estar desmintiendo todos esos videos. Me mandan una cantidad de videos. Finalmente le digo, está fácil. Ahí dice en qué entrevista lo hicieron, vaya y mírelo. Solo que la mayoría de gente le da pereza ir y mirarse 30 minutos, pero sí se divierte compartiendo 3 segundos. Y no se da cuenta que está compartiendo. Así que, amados hermanos, si nosotros fuimos llamados a predicar la verdad, la mejor manera de predicar y usar las redes sociales y la agenda Jesucristo contrarresta la agenda del anticristo aún a través de los medios de comunicación. Por eso yo animo y a la vez felicito a todos los hermanos aquí o en cualquier lugar que están usando sus redes sociales para transmitir vida en medio de tanta muerte, para dar luz en medio de tanta oscuridad, para dar un mensaje de ánimo en medio de un mensaje de tanto desánimo. Y quiero que oremos en este momento por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Estamos viviendo en un tiempo, y le voy a ser muy claro con esto, donde es muy fácil. Ya he aprendido a no usar ciertas palabras mientras predico. No porque tema decirlas, sino porque es fácilmente bloqueada o cortada una transmisión por el uso excesivo de ciertas palabras. Pero no bloquean un video donde maldicen, donde le cortan la cabeza a alguien, donde hay inmoralidad, donde hay todo tipo de maldad. Eso no se bloquea, porque es lo que más vende. Pero nosotros como iglesia del Señor sabemos que incluso los medios que estamos utilizando le pertenecen a globalistas muy poderosos. Facebook, YouTube, todos estos son globalistas poderosísimos, pero no se dan cuenta de que hay un grupo de personas que tienen un mensaje que aún a ellos les puede beneficiar, a ellos les puede ayudar, y es el mensaje de la paz del Evangelio. Porque para que haya paz en la sociedad debe haber paz con Dios, y si no hay paz con Dios no puede haber paz con la sociedad. Así que, amados, vamos a orar. Y aprendí el ejemplo de mi padre y le pido y le doy gracias a él eso. En estos días, peor aún, cada que me subo a un taxi, cada que voy a un lugar, a una tienda, todo el mundo inmediatamente lo miran ya como que, ¿y usted por quién va a votar? Y hay que uno llegase a decir por el otro que no es el que él va a votar. He visto peleas en las esquinas de mi casa y yo digo, Dios, ¿qué está pasando? Y me llamó la atención el ejemplo de mi padre. Alguien fue y le confrontó, trató de interpelarle, trató de pelear con él porque alguien pasó por ahí y le dio el afiche de un político y mi papá estaba leyéndolo, pero resultó que ese político no era el famoso, pues el que le gustaba a la persona, y la persona lo miró y de una le cayó. O sea, ellos ya no respetan ni siquiera que alguien lea.
Pero lo bonito de todo, y así debería ser como cristianos, es las palabras finales de aquella mujer. Era una mujer que era acérrima defensora de uno de sus candidatos. Obviamente, cuando vio esa imagen del otro, le caía re mal y vino y trató de hablar y pelear con mi papá. Y mi papá la escuchó y luego le sacó la Biblia y le empezó a hablar. Finalmente le dijo: es la primera persona en estos días con la que hablo de política y no termino peleando. Y después mi papá le dice, ella, le dice: ¿quién es usted? Él le dice: yo soy cristiana. Le dice: ah, con razón. Pero qué tal si él se hubiera agarrado ahí también con ella. Y es lo que no debe pasar. Como hijos de Dios, hasta para ganar a alguien, que Dios nos ayude. Aún cuando tengamos ideas diferentes, pero no entremos en maldiciones, ni en improperios, ni en injurias. Porque hasta eso nos debería avergonzar para predicar el evangelio. ¿Con qué autoridad le predicamos el evangelio a otro? Si nosotros le peleamos. ¿Y sabe qué sucedió? Finalmente la señora, y es radical, me consta que es radicalista, los comentarios que hizo, le dijo: ¿me permite una foto con usted, señor? Y se tomó una fotito con mi papá. La idea, amados hermanos, es que usted y yo seamos sal y luz en medio de tantas tinieblas. Así que allí donde está, quiero que me ayude a orar por eso. Que seamos sal y luz en medio de estos sistemas de control satánico. Nosotros vamos a revertirlos. Y quiero que digan conmigo: Señor, en mi espíritu, en mi alma y en mi mente, sé tú quien toma el control. Ahora quiero que oremos. Dios y Padre, te doy gracias una vez más, Señor, porque entendemos y comprendemos que hay un sistema de control ideológico, almático, emocional, espiritual. Hay un sistema de control en asuntos tecnológicos, en asuntos económicos, en asuntos alimentarios, en asuntos sanitarios, en asuntos mediáticos, Señor. Pero en todos estos medios te pedimos, Señor Jesucristo, que seamos tan influenciados por el poder de tu palabra, que seamos tan poderosamente influenciados por tu mensaje, oh Dios, que aun cuando seamos expuestos y bombardeados por todo tipo de doctrina, por todo tipo de ataque, por todo tipo de idea, por todo tipo de pensamiento, por todo tipo de contradicción a lo tuyo, Señor, podamos estar tan revestidos espiritualmente, Señor, que nos tornemos de manera literal y espiritual como aquella agua y aquel aceite que por mucho que los sacuden, nunca van a ser unificados. De tal manera, Señor, que podamos permanecer impolutos, que podamos permanecer limpios. De tal manera que cuando se hable tu palabra, se hable no con base a nuestros pensamientos, pero sí con base a tu palabra. Hoy te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Yo siento que entre esta iglesia hay gente a la que tú has llamado para ser hombres y mujeres tan grandemente usados por ti. Pero, Señor Jesús de Nazaret, el enemigo también quisiera aprovechar su talento, aprovechar su intelecto, aprovechar sus vidas para hacerlos marionetas. Pero mientras el diablo quiere marionetas, tú quieres instrumentos usados que se entregan de manera voluntaria, en espíritu y en verdad. Hoy declaro, Señor Jesús, que todo pensamiento viene cautivo a la obediencia de Cristo. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que esta iglesia y la iglesia en el mundo sigue siendo luz y sigue siendo sal, luz que ilumina y sal que preserva, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que grite amén y que alabe el nombre del Señor Jesús y le dé ese aplauso al Rey con toda su alma y que lo alabe. Porque alguien diría: pero están mencionando mucho al anticristo. Aquí lo mencionamos para desenmascararlo, pero a Jesucristo lo mencionamos para adorarlo, lo mencionamos para exaltarlo. Alguno que adore y alabe a Jesús en esta hora.